El grito desesperado de auxilio de Joaquín "El Chapo" Guzmán desde la cárcel de alta seguridad de Florence sumerge a la audiencia en el turbio submundo del crimen organizado. Nos presenta a un personaje icónico, cuyo nombre se ha forjado en la riqueza y se ha teñido de sangre. Líder indiscutible del cartel de Sinaloa y hábil escapista que desafió las leyes, manteniendo en vilo a dos continentes con su astucia y audacia. Sin embargo, su reinado de terror, como en un giro propio de una película, llegó a un dramático y sorprendente final. Hoy en día, el Chapo Guzmán yace en un aislamiento implacable dentro de una de las prisiones más seguras y restringidas, en la prisión de Florence. Imagina el cambio radical en la vida de un hombre que solía vivir en la penumbra, desafiando las normas, y que ahora se encuentra expuesto a la desesperación de la ausencia total de interacciones humanas. Encerrado en este abismo de rigidez, su historia se transforma en un viaje para descubrir las condiciones que llevaron al narcotraficante más buscado a pedir ayuda. Adentrarse en las verdades detrás de este escenario conflictivo implica un viaje al inframundo del crimen y el castigo. En este entorno, donde la astucia de los fugitivos no tiene cabida y la esperanza de libertad es solo un sueño lejano, entender la posición del Chapo se vuelve esencial para comprender las duras condiciones a las que se enfrenta a diario tras las rejas de ADX Florence. Esta prisión, meticulosamente fortificada en medio de las montañas, es patrullada por unidades fuertemente armadas y resguardada por docenas de torres de vigilancia que se alzan sobre edificios de ladrillo y muros coronados con alambre de púas. El aislamiento extremo es diseñado minuciosamente para albergar a reclusos considerados sumamente peligrosos, incluyendo a algunos de los criminales más notorios del país. Las medidas tomadas en ADX Florence pueden parecer extremas y chocantes para algunos, aunque satisfacen a otros. Por ejemplo, implica un aislamiento prácticamente total de otros prisioneros, pasando la mayoría del tiempo en celdas individuales de aproximadamente 7 por 12 pies. Esta separación absoluta se implementa para evitar cualquier contacto entre reclusos y reducir así el riesgo de violencia. No obstante, este aislamiento extremo puede acarrear consecuencias graves, como el deterioro cognitivo y la disminución de habilidades sociales necesarias para una convivencia saludable. Imaginar a alguien tan controvertido y conocido en el mundo del crimen como el Chapo Guzmán enfrentando estas condiciones resulta aún más impactante. Los reclusos de ADX Florence enfrentan restricciones severas en su comunicación con el mundo exterior. Sus llamadas telefónicas y correspondencia están rigurosamente controladas y monitoreadas constantemente. Además, tienen un acceso sumamente limitado a visitantes y, en muchos casos, solo se les permite interactuar con un reducido número de personas previamente aprobadas. Todo esto ocurre bajo una estricta supervisión y vigilancia, con reclusos constantemente observados por personal de seguridad y cámaras de vigilancia. Los guardias están altamente entrenados para responder inmediatamente ante cualquier señal de amenaza o comportamiento inapropiado. Los movimientos de los reclusos están fuertemente restringidos y la mayoría de sus actividades diarias se llevan a cabo dentro de sus propias celdas, obligándolos a enfrentar las paredes que los separan del mundo exterior. El centro penitenciario está altamente equipado con sistemas de control de acceso y medidas de contingencia meticulosamente diseñados para prevenir posibles intentos de fuga o disturbios. Es crucial tener en cuenta que durante los primeros años de reclusión en ADX Florence se imponen restricciones extremas en cuanto al contacto humano. Estas restricciones son tan severas que cualquier individuo se vería obligado a cuestionar la comodidad, un concepto prácticamente inexistente en este entorno. Cada celda provee lo esencial: inodoros, un par de muebles y algunos otros objetos diseñados considerando la seguridad, sin representar ningún riesgo. La rutina diaria de los reclusos depende de cada individuo. En el caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán, cuya naturaleza no era precisamente pacífica, sus llamados de atención han sido particularmente notorios, aunque se ven limitados a los medios de comunicación disponibles. El Chapo alega haber sufrido considerablemente dentro de los muros de ADX Florence, planteando interrogantes significativas en cuanto a la voluntad de los gobiernos y los derechos de las personas encarceladas. Esto evidencia una disputa sobre el trato humano hacia aquellos que han sido marginados en la sociedad debido a sus crímenes. La apertura de este debate sobre las condiciones del Chapo Guzmán en ADX Florence arroja luz sobre conflictos cruciales relacionados con el tratamiento y los derechos de los reclusos dentro del sistema penal. Se sostiene que Guzmán ha estado expuesto a condiciones consideradas inhumanas, lo cual representa un cambio brusco en la vida de alguien acostumbrado al lujo y a una vida cómoda. Los reclamos abarcan aspectos tan graves como torturas y atentados contra todos los aspectos de su salud. En este caso, la noción de justicia se encuentra en un delicado equilibrio, y el Chapo hará todo lo posible por aprovecharse de ello.
Las reglas estrictas, horarios rígidos y las condiciones de espacio reducido y estrecho son solo el comienzo de sus dificultades. Los abogados de Guzmán han señalado que él habla español, mientras que el personal encargado de su custodia se comunica exclusivamente en inglés, añadiendo otro pequeño tormento a su umbral de tolerancia. El Chapo afirma que se le niega rotundamente el acceso a programas en su lengua nativa y a otros medios de entretenimiento. Su hora de recreación se convierte en un momento en el que su único respiro de las paredes de su celda es mirar al cielo. Sin embargo, incluso en este breve espacio de tiempo está limitado por un espacio no mucho más grande que su propia celda. La situación es tal que los reclusos han adoptado la costumbre de gritar a través de los conductos de ventilación para ser escuchados por sus distantes vecinos, resaltando la desesperación que sienten por las interacciones humanas normales. Ni siquiera se les permite compartir un comedor común, cada uno de ellos come de manera individual en sus celdas, y este patrón se refleja en todas sus actividades diarias. Con el tiempo, los reclusos pueden adquirir ciertos privilegios y oportunidades para socializar. Sin embargo, estos son considerados tan valiosos como el oro y solo se les concede en el último año de su permanencia, con la intención de fomentar una conducta más sociable y adecuada para su eventual liberación. Considerando las perspectivas del Chapo, escapar de ADX Florence parece prácticamente imposible. Solo una leyenda del narcotráfico podría lograrlo. Analizando la situación, resulta evidente que él prefiere la custodia en cárceles mexicanas. Solicitar ayuda es su último recurso. El entorno carcelario en México se percibe como más indulgente o, mejor dicho, más humano. Esto facilitaría cualquier movimiento que él desee emprender. ¿Por qué hizo un llamado a las autoridades mexicanas? En comparación, el régimen en ADX Florence es desesperante. El exdirector del centro penitenciario lo describió como algo peor que la muerte. En ADX Florence, la comunicación con el mundo exterior se convierte en un sueño lejano para los reclusos. Las llamadas y cartas están bajo constante vigilancia. Los visitantes son escasos y altamente controlados. Los reclusos están prácticamente enterrados en vida, condenados a una extrema soledad. Alrededor de 400 presos, incluyendo a nombres menos famosos como Teodor Kinsky, habitan este sombrío infierno lleno de gritos silenciosos. Todos comparten una característica común: fueron obligados a garantizar la máxima seguridad y aislamiento, lo que cuestiona la declaración de Guzmán sobre sus condiciones. Cada mente en este lugar es propensa al aislamiento y la conspiración, justificando las medidas de custodia. Cada movimiento está vigilado, y los reclusos deben llevar restricciones visibles en el torso, manos y pies, bajo supervisión constante de guardias y autoridades del centro penitenciario. El mensaje de Guzmán llegó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien mostró disposición para colaborar. Sin embargo, su historial delictivo y notoriedad hacen improbable que otras entidades se sumen a la propuesta. El pasado del Chapo y sus acciones han prácticamente sellado sus posibilidades de ser escuchado en cuanto a sus quejas, contribuyendo a su deshumanización y la falta de empatía hacia su caso. La presencia del Chapo en ADX Florence es un constante recordatorio de sus crímenes, denegándole derechos básicos y violando sus derechos humanos. Este tema, largamente oculto, resalta la complejidad en la cooperación internacional para detener a reclusos de alto perfil. Es imperativo tratar a los reclusos con humanidad y justicia, respetando siempre sus derechos fundamentales. Abordar estos temas es crucial para la convivencia y la solidaridad entre rejas, desafiando la influencia de figuras renombradas y cuestionando la transición de conflictos morales a económicos. El poder y la riqueza ejercen una poderosa influencia en nuestras vidas, llevando a personas en altas posiciones a sacrificar sus principios éticos por ganancias económicas o influencia política. Este cambio de enfoque subraya la lucha entre la ética, la responsabilidad y el ansia de poder y dinero. Cuando individuos de alta posición se ven involucrados, este proceso recalca las difíciles decisiones y los compromisos éticos, desafiando nuestra percepción del poder, la moralidad y la justicia. En un mundo en constante cambio, la ética y la responsabilidad son esenciales, especialmente cuando no hay intereses personales en juego. La validación de posiciones privilegiadas y la corrupción representan grandes obstáculos para alcanzar una verdadera justicia. Compartir opiniones sobre este tema es esencial para avanzar en la comprensión de la naturaleza del poder, la moralidad y la ética en nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos en este video hasta el final. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video. Hasta el próximo caso.